Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena por la organización de la jornada, que ha sido todo un éxito, y agradecerle a Julio la invitación para estar hoy aquí. La invitación es verdad que era para la presidenta, para Rosa Menéndez, la cual siente mucho no poder acompañarnos en esta jornada, pero por motivos de agenda ha sido totalmente imposible. Agradecer la oportunidad para presentar nuestra institución, aunque a lo largo de las presentaciones, tanto de ayer como de hoy, he visto que, muchos de vosotros, afortunadamente, ya conocéis el CSIC y, de hecho, colaboráis con el CSIC en los diferentes proyectos. El CSIC, aquí, lo que veis, esta es la foto del edificio de la sede central del CSIC, que está en Madrid. Los que sois seguidores de la Casa de Papel también lo conocéis, porque estos son los exteriores de la fábrica de moneda y timbre. El interior no se parece, ¿vale? Entonces, donde se rodó la Casa de Papel. Bueno, el CSIC es el pilar fundamental del sistema español de ciencia y tecnología e innovación. ¿Por qué? Bueno, pues porque el CSIC, la misión fundamental del CSIC es la investigación, la innovación, desarrollar todos esos proyectos con un enfoque internacional, por supuesto, la atracción y la formación de talento, y luego la divulgación a la sociedad, dar a conocer todo aquello que estamos haciendo a la sociedad, que es el motor fundamental de toda la actividad y de todos los proyectos que se desarrollan. ¿Cuántos somos en el CSIC? Yo comparto con Iván que lo más importante de nuestra institución es el capital humano, sin duda, es lo esencial, es lo que hace que todo funcione. No voy a entrar en estadísticas de cuántos trabajan y cuántos no, ¿vale? Pero muchos, la mayoría, sin duda, si no, no funcionaría. En el CSIC somos actualmente 13.330 personas. Estas cifras cambian todos los días. Me imagino que a vosotros os pasa también un poco lo mismo. Empiezan nuevos contratos, finalizan otros, empiezan doctorandos, finalizan otros. Bueno, estas cifras son de diciembre del 2021. Somos 13.330 personas, de las cuales, ya veis, el láser no me funciona muy bien, ahí, es que no lo estoy dando, de las cuales 4.300 y pico somos investigadores, 1.400 son los investigadores en formación, esos que nos darán el relevo generacional, que se incorporarán a las empresas, que se incorporarán a la administración y que son el gran futuro que tenemos por delante. 5.800 personas son el personal técnico, un personal técnico maravilloso, responsables de plantas pilotos, de equipos complejos de trabajo, de hacer posible que el día a día en el laboratorio salga adelante, y 1.645 personas se ocupan de la gestión. La gestión que a lo largo de ayer y hoy por la mañana todos habéis ido haciendo referencias. Complicada para todos aquellos que gestionamos dinero público, y para una institución como la nuestra, que este año gestionan proyectos 500 millones de euros. Entonces, imaginaros, la gestión la compartimos todos los problemas. Estamos, como bien sabéis, distribuidos por toda la geografía española. Somos 121 institutos de investigación, algunos de ellos 69 centros propios, es decir, centros que solo somos CSIC, 50 centros mixtos, bien con la universidad. Aquí con la Universidad de Oviedo y con el Principado tenemos 2 centros o centros asociados. Y como sabéis, desde el año pasado a la familia CSIC se han incorporado los centros nacionales, el INIA, el IGME, el Instituto Geológico Minero Español, y el Instituto Oceanográfico con sus sedes territoriales. Concretamente, en Asturias, pues tenemos 2 centros propios, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, del cual ayer Miguel os dio una charla, 2 centros mixtos, con el Principado y con la Universidad de Oviedo, el Instituto Mixto de Biodiversidad y el Instituto de Nanotecnología y Nanomateriales, y el Centro Oceanográfico, que está situado en Gijón, y una oficina del Instituto Geológico Minero.
¿Qué hacemos en el CSIC? Pues en el CSIC cubrimos todas las áreas de conocimiento. Yo creo que esto es muy importante. Todas las áreas de conocimiento que van desde la física hasta las humanidades. Las humanidades que también tienen un peso y un papel muy importante. Todos habéis presentado en vuestros datos, ¿no? Pues, los consumidores de agua, el tamaño de las poblaciones. Entonces, son esa sociedad a la cual dirigimos nuestro trabajo y con lo cual las ciencias de las humanidades juegan un papel muy relevante para entender y para comprender qué nos demanda la sociedad. A la investigación nosotros la hemos dividido en 3 áreas o en 3 grupos: sociedad, vida y materia, y luego sobre todo esa interrelación entre las 3 áreas, ese trabajar de forma conjunta para dar respuesta a los retos globales. Y para dar respuesta a estos retos globales que han ido saliendo a lo largo de ayer y también hoy por la mañana, el CSIC ha creado desde hace 2 años las plataformas tecnológicas temáticas interdisciplinares, las PTIs. Las PTIs lo que buscan es ser ese instrumento finalista para hacer que la investigación y la innovación llegue realmente a la sociedad. Es decir, crear un entorno donde grupos de investigación de diferentes centros y con un enfoque multidisciplinar trabajen de forma conjunta con empresas. Es ese lugar, ese marco donde empresas e investigadores trabajan de forma conjunta. Algunas de estas plataformas son beneficiarias ahora de los fondos Next Generation. Y aquí se ponen algunas, bueno, pues tenemos la plataforma de salud y medio ambiente, la plataforma de digitalización o la plataforma dirigida al estudio de la energía y las industrias. Y las plataformas temáticas, estas PTI, bueno, pues buscan ese proceso, como veis ahí, participativo para la consecución de las misiones, ¿no? Para llegar a las empresas y sobre todo para llegar a la sociedad, porque está claro que nosotros como centro de investigación pues nos quedamos en un punto, pero todos somos conscientes, y aquí se ha hablado de esa necesidad de que la investigación salga del laboratorio, ¿no? Y ese trabajo conjunto con las empresas. También hemos trabajado en la edición de los libros blancos, que lo que buscan es eso, dar respuesta a los desafíos científicos. Y bueno, y con este código QR pues podéis tener acceso a ellos, que se han organizado en 14 temas estratégicos, donde el agua y la problemática que ello supone forma parte de varios de ellos. Tenemos también distintas grandes infraestructuras, como son las que veis aquí dibujadas en la foto, desde los distintos buques de investigación o al Observatorio de Calo Alto o el Real Jardín Botánico, entre otras. Y hemos participado también en la investigación en las distintas crisis que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Desde la crisis de Aznalcóllar o a la crisis del Prestige y, cómo no, la crisis del COVID-19, ¿no? Esta tremenda pandemia. Pues el CSIC con sus proyectos y con sus investigadores, igual que todos vosotros, pues ha también participado desde la fabricación de mascarillas, a todos los trabajos de investigación que se están desarrollando con el desarrollo de las vacunas españolas o, cómo no, también los proyectos de detección de SARS-CoV, algunos de los cuales también habéis hecho referencia. El impulso de la proyección de CSIC es necesario en el mundo porque vivimos en un mundo global y los proyectos, como bien decís, son internacionales. Para ello nosotros contamos con una oficina en Bruselas que lo que busca pues es eso, ser el centro de la ciencia e innovación en España, favorecer el fomento y una comunicación directa con las autoridades europeas, que también es muy importante. A partir de esta oficina y con nuestra vicepresidencia de Relaciones Internacionales, pues se desarrollan numerosos proyectos internacionales. Aquí veis el dinero captado en proyectos internacionales en el 2021, el número de proyectos que se desarrollan y otros programas internacionales que algunos de ellos son propios del CSIC y otros cogestionados, ¿no? Algunos propios dedicados también a la cooperación internacional, es decir, a la ayuda también a países en vías de ese desarrollo, y otros dirigidos a favorecer el intercambio entre investigadores de distintos países. La innovación, esa investigación que se tiene que transformar en innovación y que tiene que llegar, por supuesto, a la sociedad, y que para el CSIC pues es bien a través de la creación de empresas de base tecnológica, las patentes, la licencia de material y, por supuesto, el papel de asesoramiento y de acompañamiento que se realiza a las empresas en el desarrollo de distintos proyectos de investigación.
y que aquí solamente, bueno, pues son las cifras, ¿no? Pues los activos protegidos, las patentes priorizadas, las empresas de base tecnológica, ¿no? La importancia de la transferencia del conocimiento a la sociedad más allá de los artículos científicos. Y aquí ya, para terminar, os pongo solamente un pequeño ejemplo de 3 proyectos estrictamente relacionados con el tema de la jornada. Son proyectos europeos que se han desarrollado en distintos centros del CSIC, ¿no? El primer proyecto que veis aquí, Afterlife, que entre otros socios de este proyecto europeo pues está el CEIBE, el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. Y este proyecto, el objetivo de este proyecto era el desarrollo de la revalorización de los subproductos, ¿no? El desarrollo de procesos de micro, nano y ultrafiltración o ósmosis reversa, y luego la revalorización de esos residuos sólidos para obtener productos de alto valor añadido que puedan tener una segunda vida y una futura comercialización. También destacar el proyecto Richwater, en el que participa el Centro de la Mayora, y en este proyecto Richwater lo que se busca es una aplicación de una tecnología que combina un tratamiento eficiente de agua a bajo coste mediante la aplicación de un bioreactor de membrana que proporciona un efluente de alta calidad rico en nutrientes que se mezcla para obtener una combinación de agua limpia y regenerada y un sistema de control y monitorización a través de sensores de suelo, de forma que esta combinación pues, permite ofrecer una fuente fiable de agua que está libre de patógenos y responder in situ a la demanda de riego y fertilización en cada tipo de suelo. Y otro ha sido el proyecto Answer, en el cual participa el IDAEA, que es otro de los centros del CSIC en Cataluña, y este proyecto, el proyecto Answer, los objetivos de este proyecto es proporcionar un enfoque sólido para el análisis de los efectos en relación con la reutilización de aguas residuales, ¿no? Desarrollar pues, nuevas técnicas multidisciplinares para mejorar y prevenir la propagación tanto de los antibióticos como de las bacterias resistentes a antibióticos, como los genes de resistencia a antibióticos. Ya sabéis, ya se ha comentado también aquí, ¿no?, el problema que suponen, ¿no?, las bacterias, las resistencias a antibióticos. La integración de todos estos datos para el desarrollo de modelos, el establecimiento de los valores límites de emisión basándose en la ciencia, la comprensión también de los sistemas de las transferencias de esas resistencias entre bacterias y, por supuesto, el desarrollo de bioensayos para evaluar los efectos de los antibióticos y de sus productos de transformación resultantes de los tratamientos aplicables al medio. O también otro proyecto que desarrolla, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Marinas en colaboración con la depuradora de Almería para la aplicación también de las microalgas en los procesos de tratamiento de aguas. Y ya, por último, traigo este proyecto, que este es un proyecto de cooperación, en ese marco de esa cooperación que se realiza con países subdesarrollados. Este es un proyecto de cooperación con Etiopía, en el cual, fruto de un trabajo de colaboración con con una de las universidades de Etiopía, se desarrollaron unas zeolitas modificadas que permitían eliminar el flúor del agua. En esta zona de Etiopía, en esta zona de la cuenca del Rig, por lo que se ve, la concentración de fluoruros en el agua es muy elevada y realmente era un problema muy serio en la población. Entonces, en la colaboración del Instituto de Petroleoquímica del CSIC con la universidad permitió el desarrollo de estas zeolitas modificadas, se realizó la patente fue transferida a la empresa Tagua, y esta empresa ha desarrollado unas membranas basándose en estas zeolitas que se han aplicado a distintos pozos en Etiopía y ha permitido realmente obtener unos niveles de concentración de flúor que se ajustan a los límites que se tienen que cumplir, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que también es un ejemplo muy claro, ¿no?, de esta cooperación para llegar a la sociedad con los resultados obtenidos. Y nada más. Agradeceros vuestra atención y ponernos a disposición de todos vosotros. Me vais a preguntar, a veces es muy difícil
y a quién acudimos en caso de que necesitemos algo, ¿verdad? Porque con 120 centros y 13.000 personas, ¿a quién le pregunto? A veces también nosotros tenemos ese problema, ¿vale? Entonces, mi consejo siempre es dirigidos a las delegaciones del CSIC en las distintas comunidades autónomas, que poniendo en Google Delegación CSIC Aragón, Delegación CSIC Andalucía, Delegación CSIC en Madrid, y desde allí seguro que os sabrán dirigir al centro de investigación que mejor se adecúa o que puede responder a las preguntas que os hagáis. Y nada más, a continuación pasamos a la mesa. Ya la última parte de la mañana, dirigida a los centros tecnológicos, y voy a comenzar por presentar a mis compañeros en esta mesa, y entonces empezaré por Jesús Laine Cuervo, que es ingeniero de minas por la Escuela de Minas de Oviedo, y es el líder del área de Air and Water Solution en ArcelorMittal Global Research and Development, y enfocado sobre todo a encontrar su área de trabajo enfocado en encontrar y desarrollar soluciones para la disminución de los impactos de la industria siderúrgica en el medio ambiente. Nos acompaña también Efrén García Ordiales, que es ingeniero y doctor de minas. Es profesor de la Universidad de Oviedo en diferentes centros de ingeniería, en diferentes escuelas de ingeniería, impartiendo docencia sobre aspectos relacionados con la ingeniería del medio ambiente. David González, que es doctor en Ciencias Materiales, con más de 20 años de experiencia en ámbitos del desarrollo de la tecnología, gestión empresarial y desarrollo de políticas para el desarrollo industrial, y es el gerente de Idonial, director de Idonial. Eduardo Ayesa, que es ingeniero industrial, doctor también en ingeniería industrial, que es su trayectoria profesional la ha desarrollado en el Centro Tecnológico CEIT, investigador principal y codirector del Grupo de Aguas y Residuos, y también acreditado por la NECA como catedrático de universidad en Ingeniería de Sistemas y Automática. Y Eloy García Calvo, que ayer nos impartió una fantástica comunicación, que es director del Instituto de INDEA, Agua, y catedrático de la Universidad de Alcalá. Bueno, pues muchas gracias a todos. Mi primera pregunta para cada uno de vosotros es, bueno, pues si nos podéis comentar a todos alguno de los proyectos que hayáis desarrollado o que estéis desarrollando y que os parezcan, bueno, pues de especial interés o de especial impacto para los temas que hemos estado viendo ayer y hoy. No sé quién quiere empezar. Bueno, a ver, ¿se me escucha? Bueno, yo al final, vengo en representación de la universidad. En la presentación de introducción hablábamos de 13.000 personas en el CSIC. Hay que pensar que yo ahora mismo estoy en representación de unas 7.000 personas que representan solamente a la Universidad de Oviedo, un pequeño centro universitario dentro de España. Y bueno, comentaros de qué hace la universidad. Pues todo lo que se ha hablado en estas jornadas, podríamos decir que la universidad tiene metido, una expresión muy asturiana, el cuezco en todo ello. Al final nos dedicamos en proyectos desde buscar nuevos recursos, anticiparnos al cambio climático, nuevos procesos de saneamiento, intentar reutilizar minería circular, tema de lodos, intentar obtener nuevos productos. E incluso, precisamente en la presentación anterior de Alberto, un proyecto que precisamente yo soy investigador principal, ver qué impactos genera sobre el medio ambiente una mejora en sistemas de saneamiento, como es un caso que tenemos aquí en Asturias de la Ría de Avilés. Un proyecto singular, sobre todo porque el día anterior hablamos mucho de tema de Big Data. Hablamos de la necesidad de datos para obtener modelos y todo.
Un tema que, por ejemplo, la universidad está ahora mismo trabajando mucho en ello, hay diferentes grupos, es intentar obtener sensores para intentar tener la mayor información posible. Pongo dos ejemplos. Actualmente tenemos dos líneas de investigación interesantes. Una son los dispositivos, a lo mejor alguno de vosotros oísteis hablar de ellos, se llaman DGTs, son films, digamos, como films de polietileno, que lo que nos sirven es para captar e integrar en un periodo de tiempo una carga contaminante que tenga un efluente. En vez de tener que irnos a lo que sería el análisis continuo que van haciendo las diferentes depuradoras, que es un coste añadido, sino que estamos intentando reducir mediante la implementación de métodos pasivos para intentar reducir ese coste y obtener mayor información. Y otra de las líneas derivadas, que es contrapuesta a esta, es, digamos, poder desarrollar equipos de medición en continuo. Actualmente tenemos un equipo ya, antes hablamos de las famosas TRs, ahora mismo tenemos un equipo en TR6, si mal no me equivoco, que es un equipo, por ejemplo, que estamos desarrollando para medición de metales en continuo. Somos capaces de dar resoluciones casi a escala de laboratorio, casi de microgramos litro, cada 10 minutos. O sea, el equipo está midiendo un efluente en continuo, está tomando muestras y nosotros estamos midiendo mediante un plasma acoplado a un equipo de análisis, estamos midiendo en continuo para obtener ciertos elementos de gran interés, porque al final esos elementos, lo que decíamos anteriormente, pueden dar lugar a problemas en las siguientes fases de depuración o de mismamente del, digamos, del abastecimiento. Entonces, esas son dos líneas que comentamos ayer un poco, pero que no, digamos, hoy no salieron mucho y que pueden ser de especial interés para las empresas. Muchas gracias. Buenos días. Por introducir un perfil un poquito diferente, un centro tecnológico, ¿no? Un centro tecnológico privado, CEID, ¿no? Somos eso, pues una asociación sin ánimo de lucro. En dirección me suelen decir que exista también sin ánimo de pérdida, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que es una institución privada que pertenece a la Alianza Vasca de Tecnología, ¿no? El BRTA, y por lo tanto sí que tenemos una cierta tutelación de gobierno vasco, pero fundamentalmente pues un 15% o 20% de nuestros ingresos, el resto, digamos, hay que sacarlos en proyectos. Bien, llevamos prácticamente 4 décadas, somos fundadores del BRTA y llevamos 4 décadas como centro tecnológico y trabajando en aguas, ¿no? Entonces, claro, en estas 4 décadas, pues proyectos emblemáticos, pues ha ido cambiando mucho las prioridades de la investigación, ¿no? Entonces, quizás lo más característico de nuestro grupo es que desde el inicio, que yo creo que fue una cosa un poco visionaria, es un grupo que combina trabajo experimental a escala de laboratorio, a escala piloto, a escala real, con herramientas matemáticas, modelado matemático, simulación, control automático, gestión de datos. Desde el primer momento yo diría que en una buena parte, la mayoría de los proyectos combinamos ambas herramientas, ¿no? Y luego empezamos trabajando con agua urbana, agua residual urbana, y luego hemos ido un poco aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Hacia colectores, etcétera, impacto en el río, y luego también hemos dado un poquito el salto a las aguas industriales y ahora estamos bastante metidos también en potables con todo el problema de los tirolometanos, etcétera. Bien, quizás las prioridades, pues digo, han ido cambiando, pero ahora mismo quizás los proyectos más estrella han evolucionado también, sobre todo en los últimos 5 años, a la parte de sostenibilidad y digitalización. Entonces sigue habiendo una línea muy fuerte en procesos muy eficientes, sobre todo hoy día biopelícula y membranas, MBRs, biopelícula, lecho móvil, lecho fijo granulares y todo asociado a MBRs, pero luego ha cogido mucho auge, está cogiendo mucha fuerza todo lo asociado con la economía circular, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, es muy importante otros procesos de precipitación, filtración, también membranas, anaerobio, es decir, prácticamente se ha centrado mucho el biológico hacia las tecnologías anaerobias, y yo diría que son un poco las líneas que tenemos ahora mismo. Hay alguna cosita de microalgas, etcétera, y en todas combinando eso, modelado matemático y control. Y en la parte tradicional de modelado matemático y simulación estamos viendo, y control, estamos viendo también un cambio con el tema de digitalización, que va hacia todo el tema, se ha hablado de los gemelos digitales, etc. Antes hacíamos modelos fundamentalmente como herramienta de ayuda para optimizar procesos, pero no eran productos en sí mismos. Hoy en día lo que se busca es que se conviertan en sistemas de ayuda a la decisión, gemelos digitales, etcétera. Entonces está cambiando mucho la manera de concebirlos, hay que meter ya un modelo a veces con inteligencia artificial, combinando híbridos, datos con mecanicistas, etcétera, ese reto. Y lo que era tradicionalmente gestión de datos y automatización y control, pues cada vez hay más Big Data, herramientas de ayuda, etcétera. Entonces, bueno, nos tenemos que adaptar y lo que hacemos, y acabo con esto, es también aprovechar la experiencia que tiene el centro en otros sectores que a lo mejor han avanzado más en ese sentido, estoy pensando sobre todo transportes, comunicaciones, etcétera, para intentar ver cuánto de eso es aplicable al sector del agua, ¿no?
Entonces, bueno, con eso más o menos. Hola, buenas tardes. Yo vengo de un centro tecnológico asturiano, que tenemos la misma entidad legal y objetivos que el CEIT. La verdad que no somos 13.000 ni 7.000, la verdad que nosotros somos más de pueblo, ¿vale? Pero como buenos asturianos somos muy guerreros y hacemos mucho ruido. Trabajamos en diferentes áreas, pero básicamente somos ingenieros y siendo ingenieros hacemos que las cosas ocurran. No tenemos un conocimiento muy profundo de lo que es el agua, la gestión del agua, eso quiero ser totalmente transparente. Pero sí que cuando las empresas nos vienen con problemas de cómo abordar esas necesidades que vienen de la gestión, nuestros ingenieros sí que son capaces de trabajar dando las soluciones. Las soluciones no es de un punto de vista tan científico, sino desde un punto de vista más cercano al mercado. Por ejemplo, construcción y diseño de plantas piloto, probar cómo puede ser una fabricación, una gestión de lodos, fangos, pero a escala industrial. Y con eso es donde estamos trabajando. Y siguiendo un poco nuestra historia, que está muy vinculada a la historia de Asturias, nosotros trabajamos con fierro. Con fierro, los de Asturias lo sabréis, pero somos ferríticos. Y otra cosa no, pero el agua, a lo que es el fierro, pues le afecta bastante, ¿no? Entonces, el agua tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Entonces, nosotros trabajamos con la gestión de la corrosión, porque llevamos 27 años trabajando cómo se comportan los materiales con diferentes condiciones, tanto normales, vamos a llamar entre comillas, como extremas, como puede ser cómo se comporta en la industria naval los cascos de barcos con el tema del agua. Ahí trabajamos con la gestión de la corrosión 4.0, trabajamos con recubrimientos funcionales, antimicrobianos, antifouling, etcétera, pero siempre, insisto, muy importante, muy cercanos al mercado, muy cercanos a la necesidad. También tenemos nuestros proyectos de I+D básicos o más lejanos del mercado, como la integración de sistemas fotovoltaicos flexibles para la generación de energía en embalses o, por ejemplo, con sistemas basados en LED para descontaminación de aguas. Estamos trabajando también con una empresa de aquí de Asturias que se llama Hydritech. Y, por supuesto, trabajamos en economía circular, porque hoy en día lo que no sea circular es que mejor que no trabajes, ¿no? Tenemos que ser, además estamos convencidos que tiene que ser así, aunque a veces igual nos pasamos para otro lado. Pero sí es verdad que es necesario que siempre tengamos la circularidad y ahí trabajamos mucho con nuestros compañeros de Arcelor, que tenemos, yo creo que una de las mayores plantas pilotos que puedes encontrar en Europa para la gestión de bioplásticos, de residuos orgánicos para la creación de bioplásticos por utilización de bacterias. Entonces, en tres palabras, ingenieros, hacemos que las cosas ocurran bien y guerreros. Bueno, yo por la parte de ArcelorMittal, primero agradecer al consorcio, la organización del evento, a Julio estar detrás de mí para que le envíe todas las cosas que tenía que enviarle, por la paciencia y bueno, la enhorabuena porque creo que es un evento que es necesario y que está saliendo tremendamente bien. Por nuestro lado, un poco las líneas, porque a veces sorprende que se habla de ArcelorMittal y dicen ¿qué está haciendo ArcelorMittal en el tema del agua, ¿no? Tenemos varias líneas de investigación, generalmente enfocadas mucho a una investigación aplicada, ¿vale? A nivel de investigación básica tenemos músculo y podemos hacer algunas cosas, pero los resultados en los que tenemos, los tiempos en los que tenemos que entregar resultados a la empresa, muchas veces no permiten una investigación básica tremendamente profunda, ¿no? Trabajamos principalmente en una línea de investigaciones en tratamientos avanzados para descarga de agua. Daos cuenta que el acero más o menos consume, digamos, coge de la red entre más o menos 28 metros cúbicos por tonelada de acero y devuelve 25 metros cúbicos por tonelada de acero, con lo cual hay mucho que se devuelve de nuevo al medio ambiente. Entonces hay que tener unos procesos de tratamiento realmente avanzados para poder atajar y atacar las matrices complejas que nos encontramos en los diferentes procesos. Con lo cual hay una línea que va en toda esa rama, que con las restricciones cada vez más estrictas desde el punto de vista legal y social, y porque debe ser así, pues
nos imponen retos cada vez más importantes. Luego hay otra línea que tenemos enfocada a lo que es reutilización, un poco desde el punto de vista, primero, de circularidad, es decir, cada vez en algunos sitios y sobre todo con el carácter internacional que tiene la empresa, estamos afectados por lo que es la escasez de agua. Aquí en Asturias obviamente no ocurre todavía, ocurrirá, pero no ocurre todavía, pero plantas en Sudáfrica o plantas en Brasil que tienen ya ese problema, con lo cual un uso muy concienciudo y muy con mucho rendimiento del agua es un tema tremendamente importante, y dónde utilizar la salida de un agua para meterla en otro proceso, este tipo de cuestiones son tremendamente importantes. Y una última rama, que quizás es la que más puede llamar la atención o la que más puede sonar cuando se habla de ArcelorMittal, es la relación que tiene el agua con nuestro producto. Es decir, cuando yo uso un agua, por ejemplo, para refrigerar algunos de los productos que luego voy a vender al mercado, ¿qué ocurre si cambio la calidad de ese agua? Y esa es quizás un poco la que más relación tiene con el producto en sí mismo. Sin embargo, dentro del área en el que yo trabajo estamos enfocados en esas dos primeras ramas que comenté. La otra está más en otro área que está relacionada con lo que es finishing, ¿vale? Con los procesos. Y hay un poco proyectos por destacar. Estamos un poco sumándonos a las líneas que está todo el mundo, ¿vale? La parte de circularidad está pegando fuerte. Estamos intentando ver si podemos, pues, de nuestras matrices complejas, con muchas veces altos contenidos de metales o relativamente altos contenidos de metales, podemos reaprovechar algunos de ellos para producción de algunos subproductos. Algunas otras matrices derivadas, sobre todo de la parte de coquización, pues tienen también aplicaciones, algunos de los alquitranes que se pueden sacar de ahí. Entonces, bueno, ahí es una parte importante que tenemos que hacer, y sobre todo nuevos retos que tienen que ver con la descarbonización, el cambio de los procesos que se está planteando a nivel europeo desde el punto de vista del acero, que va a implicar retos que ahora mismo, pues quizás con la extensión de las plantas integrales no tenemos del todo ubicados, y tenemos que estar adelantándonos a ellos. Muchas gracias. Bueno, preguntaba María que qué proyectos teníamos. Yo ayer, al comienzo de mi intervención, comenté que nosotros, digamos que la joya de la corona sería el uso de tecnologías electroquímicas microbianas, ¿no? Es seguramente lo más relevante. Pero en este momento nosotros estamos preocupados por algo que también preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que es el concepto famoso de One Health, de una sola salud, que lo que viene a significar, yo no soy experto en ello, pero básicamente es que la actividad humana lo que genera es unos desequilibrios que producen problemas en la naturaleza y producen problemas en nuestra propia salud. Y que la forma de intentar resolver este tema es resolviéndolo todo a la vez. Bueno, desde nuestro centro somos un poco más pequeños que el CSIC, tenemos como 60 y tantos investigadores. Bueno, en algo sí nos parecemos, bueno, seguramente también en la excelencia, pero en algo creo que sí que nos parecemos, y es que tenemos aproximadamente el mismo, quizás más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, ese es uno de los parecidos. Decía que ese es desde el agua tratar de incidir en resolver ese tema, pues es algo que nos está preocupando. Por ejemplo, tratamos de ser capaces de analizar no solamente productos químicos en partes por billón o partes por trillón, sino también, por ejemplo, hay microorganismos que son extraordinariamente difíciles de analizar, de determinar. Surge y se ha hablado estos días de temas como, por ejemplo, los micro y nanoplásticos. Ayer comentaba que el problema en este momento lo tenemos con los nanoplásticos, porque los micros hasta casi somos capaces de verlos y detectarlos. Los nanos es bastante más complicado. En temas biológicos también
Yo creo que después del SARS-CoV-2, el mayor problema de salud pública que se va a producir está relacionado con la resistencia a antibióticos, y el agua, evidentemente, pues, ¿qué relación tiene eso con la salud? Bueno, una estación depuradora de aguas residuales, pero incluso la naturaleza, puede ser un punto en el que un gen resistente a antibióticos pase a un patógeno y eso nos genere problemas. Y como digo, bueno, una estación depuradora lo es, y en la naturaleza también esto se puede producir. No sé si he contestado a lo que, porque he sido a lo mejor excesivamente generalista, pero... No, bueno, yo creo que es importante que todos sepamos, ¿no?, un poco y conozcamos un poco más lo que hacen nuestros centros tecnológicos y todo lo que pueden ofrecer, que yo creo que es lo más importante, ¿no?, esa colaboración, ese trabajo conjunto, esa sinergia que es importantísima. Y hablando de esa sinergia, le voy a preguntar a Efrén, bueno, yo no sé cuál es, aquí hablo un poco desde mi experiencia, a lo mejor tú me dices, no, a nosotros no nos pasa, ¿vale? A nosotros nos da la sensación de que en muchas ocasiones, y no sé también vosotros cómo lo veis, academia y empresa manejan tiempos diferentes, ¿vale? Muchas veces la empresa, lógicamente, quiere la solución para ayer o incluso para antes de ayer, si fuera posible, ¿no? Y desde el punto de vista, nosotros como institución de investigación, yo no sé, la universidad, me imagino que también, pues los tiempos a veces son un poquito diferentes. Y a veces no solamente son los tiempos, sino a veces también es que no nos conocemos lo que nos deberíamos de conocer, ¿no? Pues a lo mejor no sabemos realmente qué es lo que necesita la empresa y a lo mejor la empresa no sabe realmente qué es lo que nosotros podemos ofrecer, ¿no? ¿Cuál es desde tu punto de vista? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para, no sé, estos tiempos en la medida de lo posible compaginarlos? ¿O qué podemos hacer, ¿no?, para que esos vínculos empresa, universidad, empresa, CSIC, empresa, los centros tecnológicos, yo creo que ahí lo tienen un poco, ese camino, esa etapa lo tienen superada los centros tecnológicos un poco más que nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer para fortalecer, ¿no?, ese nexo y para que empresa e investigación caminen juntos o se fortalezca esa relación? A ver, me venía ahora mismo, según me hacías la pregunta, así a la cabeza, que la respuesta a esta pregunta merecería el Nobel de la Paz, seríamos realistas. O sea, hablar empresa con centros de investigación, es cierto que al final son dos ecuaciones diferentes, yo considero que son dos ecuaciones diferentes. En las dos tienen el mismo factor, que es tiempo, pero la empresa entiende tiempo como coste, dinero. Es, digamos, un valor que está... Y desde el punto de vista académico, investigador, el tiempo lo entendemos como conocimiento. Entonces, llegar a esa confluencia entre lo que sería un rendimiento económico y un tiempo de conocimiento es muy difícil. Es verdad que desde el punto de vista de la investigación solemos muchas veces derivar hacia una investigación básica, queremos conocer el porqué de todo, nos enredamos muchas veces, no vamos a, como el ingeniero, como viene un ingeniero, va a resolver un problema. Nosotros vamos a resolver el problema, pero también queremos conocer por qué sucede ese problema, entrar cada vez más al problema para intentar saberlo todo. Y eso es verdad que cuando choca la administración, los centros de investigación con la empresa, es un choque bastante duro, no lo vamos a negar. ¿Cómo limitar ese choque? Pues la verdad es bastante difícil. No vamos a negar, sobre todo por los tiempos que manejamos en la administración. Seamos realistas, al final los centros de investigación públicos queremos, intentar colaborar con la empresa, pero nosotros tenemos nuestros propios tiempos que van muy bien cuando colaboramos entre nosotros. Pero cuando colaboramos con agentes externos es verdad que es bastante difícil, por sobre todo el mundo que habló los ponentes anteriores con las trabas burocráticas. Al final nosotros estamos restringidos por un sistema y tenemos que adaptarnos al mismo. También, en referencia a lo de cómo nos conocemos mejor, es otra de las cosas que es bastante complicado porque, a ver, últimamente las universidades, por ejemplo, yo hablo desde el punto de vista de la universidad, nos estamos abriendo cada vez más al público en general. Al final estamos iniciando lo que es la divulgación, a ser divulgadores, a contar lo que hacemos. Porque anteriormente la divulgación llevamos haciendo muchos años, pero claro, nosotros divulgamos de una forma que nosotros entendemos, que es nuestra publicación, nuestra revista científica,
que se manda a la revista internacional, que sale en todas las partes del mundo, pero al final cuyo acceso es muy limitado a una comunidad científica. Al final no todo el mundo, podríamos decir, tiene acceso a comprarse un artículo que le interesa a $35 el artículo. O sea, si te interesan 10, imaginaos el coste económico que tiene para una persona que interese. Hay empresas que sí tienen, digamos, compradas esas datos, pero ese medio de difusión es interesante científicamente, pero desde el punto de vista de colaborar con empresas es bastante difícil, porque no tienen acceso. Se está intentando mejorar con el Open Access, con alguna cosa que lleguemos, pero es verdad que se necesitan muchas más jornadas como esto, lo que un centro tecnológico enseña un poquitito lo que hacemos. Bien comentábamos antes, claro, grandes organismos, CSIC, CIEMAT, universidades, somos organismos monstruosos, seamos realistas. Al final, nosotros no sé ni cuántas titulaciones, pero os puedo decir que en la universidad tenemos ahora mismo 100 grupos de investigación. Yo no puedo conocer, ni yo mismo dentro de la universidad conozco todos mis grupos. ¿Cómo una empresa que viene de fuera va a encontrar algo en esa algarabía que tenemos? Es muy difícil, digamos, y muy complejo. Se requiere ya una interacción mayor y, sobre todo eso, llegar y preguntar al organismo central para que él te derive a quién llegar. Eso es lo más importante. Si no, es muy complicado por eso, por la magnitud que estamos cubriendo. Sí, yo creo que eso, los tiempos son diferentes, pero yo creo que igual tenemos un catalizador que nos une a todos, que es el dinero, ¿eh? Entonces, bueno, al final todos, y yo creo que eso nos obliga a nosotros como centros, como institutos de investigación también a reorientarnos, no queda otra, porque tenemos que trabajar juntos, eso es, vamos, segurísimo, segurísimo, ¿no? Y la investigación básica, que es súper necesaria, porque yo creo que es súper necesaria, ¿no? Tiene que, bueno, pero cada cosa tiene su sitio y tenemos que encontrar ese sitio y tenemos que ir juntos. Jesús, ¿y cómo es vuestra colaboración con el sector público, con la administración, con los centros de investigación, con los centros tecnológicos? Porque te diré que desde fuera pues lo vemos todo como así como muy cerrado, ¿no? Pero ¿cómo es esa colaboración? Mira, tenemos ahí el principal escollo que nos encontramos generalmente, y te lo digo ya desde un punto de vista como investigador, casi ni siquiera como gestor, que llevo poco tiempo en el puesto. El principal escollo que te encuentras es una cuestión de confidencialidad. ¿Por qué quiere ArcelorMittal la investigación? Para tener ventaja competitiva sobre sus competidores, entre otras cosas. ¿Qué implica ir con un mecanismo o con un organismo público de investigación? Implica publicar. Entonces, hay dos cuestiones enfrentadas que resultan muy complejo argumentar. Y ya no digo de cara, digamos, internamente o digamos localmente en Asturias, sino cuando empiezas a escalar. Al final no somos administración, pero somos una empresa multinacional que tenemos capas y capas y capas y capas de corporativo que tiene que aprobar muchas de las cosas que hacemos. Entonces resulta muy complicado justificar necesito este dinero porque Efren en la universidad está haciendo un trabajo maravilloso para esto. Y dice, vale, ¿qué quiere Efren? Efren quiere publicarlo pasado mañana en esta revista Open Access, además. Open Access, me estás diciendo. Yo que no tiene que pagar la gente para ver esto y va a usar nuestros datos. Entonces, hay ese primer punto de bloqueo, ¿vale? Es un punto de bloqueo que, en mi opinión, en algunos aspectos, sobre todo medioambientales, va a tener que caer y va a caer, porque es la sociedad la que te lo está pidiendo. En otros puntos, quizás más de proceso, donde realmente, bueno, pues puedas decir, oye, esto es, la sociedad no te pide que publiques tus resultados sobre cómo mejorar el proceso de horno alto o el nuevo proceso de descarbonización, pero sí te va a pedir, oye, mejórame la parte medioambiental. Entonces, eso tendrá que caer. Al final, eso es así. Nuestra relación con diferentes centros, ya sean público-privados y con la administración. Con la administración no te puedo comentar mucho porque no entra un poco más dentro de capas hacia arriba, ¿vale? Más a nivel estratégico. Con otros centros, yo siempre en ArcelorMittal, desde el centro de investigación, trabajamos, como digo yo, en no reinventar la rueda, sobre todo si hay alguien que ya la ha reinventado a un lado. ¿Qué quiero decir? Los recursos que tenemos, aunque tenemos músculo, son limitados y nuestros alcances dentro de todo el proceso siderúrgico son, bueno, grandes, hay muchas cosas que queremos hacer. Entonces, lo que tratamos es de buscar siempre colaboraciones, entre ellos universidad. Tenemos algunos proyectos de colaboración con la universidad, también con Idonial, que estamos sentados al lado, y en general tratamos de buscar esos jugadores, esas personas
y centros que tienen los conocimientos que a nosotros nos faltan. Nosotros sabemos sobre acero y con los años, desde que arrancó I+D, vamos sabiendo de más cosas, pero no podemos tener la experiencia ni la especialización, sobre todo la especialización, porque tenemos que tocar muchos palos diferentes, digamos, a la vez. Entonces, siempre buscamos este tipo de colaboraciones. ¿Cómo lo articulamos? Cada caso es diferente. Cada caso es totalmente diferente. La universidad tiene unos objetivos propios, los centros de investigación privados otros diferentes y los públicos pues un poco a camino entre los dos, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, ¿cómo se articula eso? Tiene que ser un poco caso a caso, vamos a hacerlo y tiene que estar implicado lo mismo que se presentaba antes, ¿no? Pues casi todos los jugadores dentro de la propia empresa. Pues la gente de compras tiene que hacerlo de una manera, la gente de legal tiene que analizar cómo se hace eso, la gente técnica tiene que analizar lo que se quiere hacer, publicar, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente no hay todavía un proceso, digamos, único para todo ello y es un poco lo que se tiene que tratar de articular con el tiempo. Muchas gracias. David nos decía eso, vosotros ingenieros, pero y con una experiencia y esa capacidad de transformar ya las cosas y ponerlas ya sobre, ¿no? Dar esa respuesta inmediata. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos garantizar en un centro tecnológico esa actualización del conocimiento científico? ¿Cómo podemos, para que el ingeniero transforme eso, cómo aseguráis, ¿no?, ese conocimiento previo para ese proceso de transformación? Garantizar no lo podemos garantizar, desafortunadamente, pero sí que podemos poner herramientas para que tengamos más éxito en esa parte. Yo la verdad que con esto de la universidad, la empresa, los centros tecnológicos, yo desde que salí de la universidad llevo con este tema, pero es que además, mira, lo bueno que tiene, voy a dar una buena noticia, que es que pensamos que el jardín del vecino es más verde, están todos igual, Tú vas a Alemania y están todos peleados. Bueno, yo estuve en Holanda de postdoc y ahí discrepo, el jardín de los holandeses que yo conocí estaba muy bien regado, Los holandeses lo que tienen es una autoestima que te cuentan la mitad. Súper de acuerdo contigo, súper de acuerdo. Los españoles tenemos una cosa, que somos tremendamente sinceros. Y además tenemos una cualidad, que es que somos sinceros fuera de casa, ¿vale? O sea, nos ponemos verdes. O sea, y tenemos un país que, por cierto, es una maravilla. Ya le gustaría a muchos alemanes o muchos finlandeses, que es un país que conozco ya más cercanamente, vivir en España y tener lo que tenemos en España. Pero bueno, más allá de este patriotismo, que si no empiezo con Asturias, si no acabo. Entonces, pero todos tenemos estos problemas, ¿vale? Y tú hablas con gente del MIT, que son lo máximo. Y lo siento, en el MIT hay gente muy buena, pero gente muy mala también, Hay cada tuercebotas, con todo el respeto, que me están grabando a ver si me meten en un lío. Pero lo que sí tienen son herramientas que para la gente buena sí que les pegan un empujón muy fuerte. Y eso es muy importante, identificar la gente buena y demás. Yo creo que es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad. La gente cuando quiere trabajar junta, con Arcelor, con muchas capas, la universidad, muchas capas, pero cuando el gobierno, no quiero decir nada, y también con la administración, pero cuando se quiere, no sé por qué, todo lleva tiempo, pero salen las cosas, ¿vale? Entonces yo creo que es un tema de voluntad. Lo que igual deberíamos de dejar es de pegarnos unos con otros y decir, no, es que la empresa, no, es que la universidad, cada uno tenemos nuestros intereses como en la vida, ¿vale? Y las cosas siguen saliendo y el mundo sigue girando, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos en Idonial? Con cuidadín, siempre con mucho cuidadín. Hay una cosa importante que es el conocimiento científico. Hacemos unas actividades internas, que es muy importante. Conocimiento científico son dos términos muy fuertes. Conocimiento científico, no se coge de un día para otro, ¿vale? Todo mi respeto a la gente que trabajáis que yo fui en su momento en la investigación básica, porque no es de un día para otro. Entonces nosotros sí que tenemos una estrategia interna de vigilancia tecnológica sistemática. Todas las semanas hay gente vigilando lo que hay alrededor, identificando quiénes son los buenos. En este mundo que nos toca vivir, creo que no es viable pensar que todo lo puedes hacer tú, ¿vale? Es imposible. En Idonial somos muy pequeñinos, como os decía antes, pero tenemos químicos, tenemos físicos, tenemos biólogos, tenemos una farmacéutica, tenemos ingenieros, tenemos geólogos. En 160 personas, todas esas disciplinas. Y así todo cogemos una pequeñísima parte. Con lo cual, aparte de la parte interna, hay que hacer alianzas. Nosotros
Con el CEI tenemos una alianza, trabajamos en programas Cervera, trabajamos con nuestros competidores, entre comillas, europeos, y sí es verdad que hay una herramienta muy buena para esos TRLs muy bajos, que son los proyectos europeos. Los proyectos europeos nos permiten tener mucho músculo financiero para desarrollar temáticas de alto riesgo. ¿Vale? Entonces, ahí nosotros es cuando empezamos una nueva línea, electrónica impresa o impresión 3D, siempre han empezado con esa generación de proyectos europeos que te permite ese músculo porque alguien tiene que pagar la fiesta, ¿vale? Y eso es algo claro. Entonces, bueno, como mensaje final también, positivismo, ¿vale? Y si queremos, podemos hacerlo. Sin duda. Eduardo, los programas públicos de apoyo a I+D+I, ¿tú dirías que están teniendo el resultado satisfactorio, sus luces, sus sombras, las propuestas? Una pregunta larga, ¿eh? Es una pregunta larga, pero no creo que sea fácil de responder, porque además estoy seguro que hay que distinguir también regionales, nacionales, europeos. Yo diría también sí, o sea, dependiendo también de a quién preguntemos, seguro que tiene diferente punto de vista el consorcio, la empresa, tal. Hombre, yo la sensación es que sí es cierto que ya llevo bastantes años en eso, pues llevo 30 años en y sí que vas viendo que en todos los programas cada vez van siendo más completos y se van enfocando un poco más. Yo creo que sí que es cierto que se van enfocando y, hombre, a mí la sensación que me da, hay poquita gente de la universidad, pero a mí me da la sensación, que igual no tiro piedras a la parte de los centros tecnológicos, pero que realmente los centros de investigación básica, más tipo CSIC, públicos fundamentalmente, y la universidad, pues normalmente ha demostrado que cuando se pone a trabajar, pues consigue unos niveles de publicaciones de primer cuartil, etcétera, está muy bien. O sea, tú comparas un poco los ratios en España y dices, yo creo que estamos un poquito más flojos en lo que habéis comentado de los holandeses. Estamos un poco más flojos en la otra parte, ¿no? En el desarrollo y la transferencia, digamos, en la innovación, ¿no? Entonces, esa parte es la que quizás pues los programas públicos no acaban de acertar del todo. Se habla ahora de compra pública de innovación, es decir, entre todos tenemos que dar una vuelta. Y aquí no me resisto también un poco a hablar de, ya que tenemos aquí también a muchos consorcios, ¿no? Es un poco el tema, el papel que aquí tenemos, yo creo que es el ámbito, el papel que ellos tienen, yo creo que son conscientes y por ejemplo, yo he oído en esta jornada cosas que hace 4 o 5 años pues me hubieran extrañado mucho, y es que realmente tienen una conciencia clara de que son claves en la cadena de la innovación. Y realmente no le puedes pedir a empresas tecnológicas que investiguen y que desarrollemos nueva tecnología española del sector, si luego resulta que no la van a poder validar, no van a poder entrar, porque resulta que colocamos tecnología validada, holandesa, alemana, francesa, que ¿dónde la han validado? Evidentemente en sus plantas. Entonces, realmente son imprescindibles para que esto funcione, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es la que más más retrasado está, y que no veo fácil que los programas públicos de financiación del I+D+I la hagan. Yo creo que a lo mejor la compra pública puede ser, y la manera de pensar, el cambio de mentalidad que se está observando en los consorcios. Que se den cuenta que tienen un papel importantísimo en esto, ¿no? Sí. Eloy, antes, bueno, lo comentabas ahora mismo, ¿no? También a raíz de la pandemia hemos visto eso, cómo los protocolos de detección, por ejemplo, del SARS, pasaron de laboratorio a la empresa, pero en un tiempo récord, ¿no? Yo creo que ahí, ¿tú crees que ha sido algo puntual o viene para quedarse y vamos a ver que va a ser mucho más rápido que los procesos, que los métodos que se desarrollan lleguen a la empresa y los tengamos a mano? O sea, yo creo que ha sido un paso importante en este aspecto, o sea, en temas de pasar directamente del laboratorio, digamos, a la empresa. Pero yo también quisiera ser un poco crítico con este tema, ¿no? Al menos en lo que yo sé, y no soy experto, con las formas de detectar material genético en SARS-CoV-2, lo que somos capaces es de semicuantificar solamente, o sea, decir, aquí hay virus
o aquí no hay virus, o aquí está aumentando un poco el virus. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional si lo que queremos es ayudar al sistema público de salud, de manera que nos anticipemos a eso. Y es muy difícil, depende muchísimo de muy diferentes factores, ¿no? Depende incluso el tamaño de la población, dónde tomas la muestra, de qué manera lo haces, etcétera. Pero evidentemente, vayamos a la parte positiva. Esto es un ejemplo de cómo se puede colaborar entre un centro de investigación, un centro tecnológico, una universidad y las empresas. Pero déjame que comente una cosa respecto a lo que también comentaba Eduardo, que es el tema de los programas de I+D+I, por ejemplo, yo que sé, de la Agencia Estatal de Investigación. O sea, yo recibo a veces para evaluar, recibo proyectos y recibo proyectos, ¿cómo se dice? La factoría de... no recuerdo en este momento cómo llamarlo, ¿no? O sea, transformar la estación depuradora de aguas residuales, transformarla en una factoría de muy diferentes productos. Si vamos de menor nivel de evolución a mayor nivel de evolución, yo creo que esto es de lo que está menos evolucionado. Sin embargo, y no es una crítica a las empresas, en este momento están trabajando en esos temas, cuando en mi opinión, probablemente lo que deberían, y no soy yo quien tiene que decidir qué tiene que hacer cada empresa, evidentemente, es una opinión simplemente, es el tema energético. O sea, de qué manera tratar de hacer que la SEDAR se que generen energía suficiente para el funcionamiento. Esto sí que está desarrollado a un nivel que puede llegar a escalas de planta piloto suficientemente grandes. Aquí sí que se pueden hacer modificaciones en las SEDARes, por ejemplo, para aumentar la eficiencia del decantador primario, por ejemplo, y ahí sí se pueden hacer cosas a TRLs muy altos, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido, probablemente es que no llego a vislumbrar lo que se avecina y, por tanto, me quedo corto, que se haga más, que se tenga más actividad en las empresas en relación con obtener productos de gran valor añadido que en generar energía que autoabastezca a las centrales, a las SEDARes. Muchas gracias, sí, es una reflexión muy interesante. Luego, no sé, como lo abriremos el turno de preguntas, sin duda igual alguien puede, ¿no?, darnos alguna... Y si alguien se siente incómodo, lo siento, es una opinión y además es una opinión que me ha salido hoy, no está reflexionada. Muchas gracias. Jesús, bueno, ya nos contaste un poco en las líneas, ¿no?, de investigación que estáis llevando el papel del agua. Yo tengo que decir que me sorprendió Arcelor Agua, me pilló, luego ya piensas un poco y dices, bueno... ¿Cómo ves esas sinergias, ¿no?, que se tienen que establecer entre vuestras líneas de investigación, sin duda? ¿Qué sinergia nos podrías contar entre ese conocimiento del acero que tenéis y las líneas relacionadas con el agua que estáis desarrollando? Pues mira, lo que te comentaba un poquitín antes, ¿no? Como decías tú, sorprende. Arcelor Agua, ¿qué tal? Lo que es cierto es que muchas de las líneas que estamos trabajando no es una sinergia directa, digamos, del acero con el agua, ¿vale? Hay una muy clara, que es la parte de corrosión, en la cual estamos trabajando con la gente de Idonia también para digamos, compartir esa sinergia o ese conocimiento. Pero en general, quizás nuestro enfoque no es tanto
qué puede hacer el acero por el agua, sino qué puede hacer el agua por el acero. Ese es un poco el cambio, el pequeño twist. La línea que existe de cómo afecta el agua al producto es una línea muy clara. Y luego, desde el punto de vista sinérgico, quizás no tanto con el acero en sí mismo, pero lo que es el concepto del centro de investigación de ArcelorMittal, en Asturias concretamente, es un centro que nace dedicado a lo que se llama proceso, ¿vale? El centro de producto, o una gran parte del centro de producto, se encuentra en Francia. Nosotros nacemos dedicados al proceso, a mejorar nuestros procesos. Y entonces ahí el acero es una parte del proceso en sí mismo, la parte de producción y muchas veces la parte del propio equipamiento, pero todo lo que hay alrededor del proceso es en lo que nosotros desde Asturias investigamos. Entonces ahí hay muchas cosas. Digitalización es una de ellas, por ejemplo. Hay un equipo de digitalización muy fuerte. El portfolio de digitalización de ArcelorMittal lo lleva una persona de aquí de Asturias. Tenemos también en la parte que me toca, por ejemplo, pues toda la parte de emisiones de aire. Es decir, hay un conocimiento en todos los aspectos añadidos y circundantes a cada proceso siderúrgico que luego sí se sinergiza. Por ejemplo, teníamos un equipo muy potente y seguimos teniéndolo, bueno, de mecatrónica, investigación de sensores avanzados. Han conseguido meter un sensor a 800 grados, 900 grados en las baterías de coque. ¿Qué podemos hacer con eso? Ese conocimiento sí se exporta y sí se extrae para aplicaciones de agua. Bueno, pues agua a 800 grados, evidentemente no vas a tener ese problema, pero ese tipo de conocimientos que se van sacando de los diferentes proyectos de actuaciones de los diferentes grupos de investigación es lo que se comparte. Hay un equipo también muy dedicado a la parte energética. Entonces, en general es eso. Lo que vamos haciendo en los diferentes puntos, luego sí lo sinergizamos con el resto de áreas. Y tenemos, comentando un poco o uniendo un poco con lo que se comentaba antes, estamos haciendo últimamente, o digamos más durante los últimos años, un esfuerzo importante de compartir ese conocimiento de forma interna, que es un poco lo mismo que pasa en la universidad y en muchos otros sitios. Cada área trabajaba, pues el área de energía. Salía agua y decían, bueno, agua, vale, para agua, si acaso, nos lo mandaban. Se trata ahora de cada vez más trabajar en proyectos en los cuales pues, esté una persona de aguas, esté una persona de energías, esté una persona de aire. ¿Por qué? Porque los proyectos son cada vez más multidisciplinares y más amplios, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, ahí es donde hay esas sinergias. Y efectivamente, en alguno de esos puntos habrá alguien experto en acero, pero será uno más, digamos, del proceso. Yo creo que sí, ¿no? Que hay un cambio de concepción tremendamente, ¿no? Antes las parcelas estaban como divididos. A mí la plantilla de Idonial me parece un lujo: físicos, químicos, ingenieros, biólogos, farmacéuticos, ¿no? Es sin duda el futuro al que tenemos que ir, ¿no? Esa visión global. Y en esa visión global y en eso le voy a hacer una pregunta a Efren, ¿no? Un poco. La universidad tiene que cambiar también, ¿no? La forma de enseñar tiene que cambiar y está cambiando, ¿no? Entonces, incluso la forma de acceso a la universidad, ¿no? ¿Crees que, y a lo mejor esto nos metemos en donde nadie nos llama, ¿no? ¿Crees que también a lo mejor hay que ir poco a poco cambiando los criterios incluso de evaluación de las personas que acceden a ser profesores de la universidad? Porque tiene que cambiar la forma de la docencia, ¿no? A lo mejor ya no es la clase magistral, a lo mejor hay que enseñarle a los chicos a crear empresas, hay que enseñarle a los chicos que tienen que estar cerca de otros puntos, que tienen que trabajar de otra forma diferente. A ver, desde el punto de vista de la universidad, una de las cosas que tiene que cambiar, sinceramente, es sobre todo el tema de los compartimentos estancos dentro de la universidad. Al final, las diferentes áreas de conocimientos tienen sus departamentos, llamémoslo así, y la gente, digamos, somos como furbis, que hablamos unos idiomas y nos relacionamos con nuestro departamento. No hablamos con el departamento de al lado porque a lo mejor no nos entendemos. Entonces, es una de las cosas que sí yo creo que la universidad tiene que aprender a hacerse más multidisciplinar. Yo tuve la suerte, intento ser una persona afable, amistosa, entonces yo soy un agente raro en el que yo, por ejemplo, siendo ingeniero de minas, trabajo con biólogos, trabajo con químicos, trabajo con licenciados en Derecho, trabajo con todos los perfiles de la universidad. Para un ingeniero... He ido recopilando todos, digamos, con la gente con la que realizo investigaciones. O sea, ha sido una cosa muy rara y es verdad que yo me siento muy realizado porque tengo diferentes perfiles, yo tengo una duda y tengo personas que me saben resolver esa duda. Yo al final soy ingeniero, no sé de todo, yo soy más aplicado, quiero resolver un problema y esa es mi meta. Entonces,
Eso tiene que cambiar la universidad. Y es cierto que desde el punto de vista de la enseñanza tiene que volverse cada vez más aplicada, tiene que resolver problemas reales. O sea, tenemos que formar a nuestros futuros egresados, tienen que venir a solventar problemas del futuro. O sea, no tienen que resolver problemas del pasado. Al final, una crítica desde el punto de vista, por ejemplo, de universidad, está bien que tengamos que tener unos conocimientos básicos. Pero hoy en día, si todos hacemos matemáticas con Excel, seamos realistas, hoy en día seguramente en toda esta sala, yo creo que si pregunto quién ha hecho una raíz cuadrada a mano en los últimos 5 años, nadie levanta la mano. Yo creo, y es una pregunta sencillita, que todos nos han educado, entonces la gran pregunta es, ¿eso es ahora realmente en los tiempos que corren necesario? Pues a lo mejor es una crítica contra mi centro, no vamos a negar, contra mi entidad, pero sí tenemos que dar un paso adelante y buscar eso, buscar que la gente tenga más inquietud, que se adapte más a los tiempos modernos, a eso. ¿Qué demanda la industria? ¿Qué nos está demandando la sociedad? Perfiles profesionales que resuelvan eso, más que encasillarnos dentro de algunas cosas que están muy cerradas. La universidad somos, digamos, ancianitos, y como ancianitos muy cascarrabias, y nos cuesta mucho cambiar. Entonces, por eso es cierto que cada vez más se está viendo con la creación de nuevas titulaciones que tenemos que adaptarnos al tejido empresarial, tenemos que oír también lo que nos dice la industria. También siempre digo, la industria tiene que también entendernos a nosotros, no podemos pasar de 0 a 100 en un momento, o sea, poco a poco, pero sí es verdad que en el futuro tenemos que evolucionar hacia eso, hacia una mayor compresión y que, digamos, todos podamos llegar a entendernos y hablar un idioma y, sobre todo, hacernos cada vez más multidisciplinares dentro de todos los ámbitos. Eso yo creo que es lo más importante en el futuro que tenemos que buscar. Sí, yo también comparto, ¿no?, ese cambio de mentalidad que está ahí, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Ya está ahí, tenemos que adaptar, vivir así, ya está. No hay opciones, ¿no? No hay opciones. David, vosotros desde Idonial, yo también tengo que confesar que a vosotros os conocía, pero por otros proyectos, ¿no? Bueno, en temas de salud tenéis un impacto tremendo con vuestros proyectos que son muy interesantes, ¿no? Toda la parte de impresión 3D, etcétera, etcétera. La verdad es que era mi conocimiento de vuestros proyectos y de vuestra actividad, ¿no? Entonces, lo comentaste tú antes por encima, estáis desarrollando procesos de desinfección utilizando LED, ¿no? Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el paso más complicado, ¿no?, para pasar, lo que hablábamos antes con Eloy, para pasar de esa escala de laboratorio a la aplicación? Bueno, lo primero simplemente para complementar también lo que decía Fren, que estoy totalmente de acuerdo, y también a la gente joven también yo creo que es importante formar personas y valores, ¿vale? Porque cuando llegas a la parte profesional, la parte de personal es muy importante, más que la técnica a veces, un poco la voluntad, con lo cual aquí animo a que no se abandonen las humanidades y los valores, porque creo que son un complemento estupendo a la parte técnica. Los pasos importantes, yo no voy a decir que es uno más importante que otro, es un proceso, ¿vale? Yo no voy a decir que llevar un producto al mercado es más complicado que generar ese conocimiento, ¿vale? Porque estaríamos ya dando por supuesto que hay unos más importantes que otros. Es un proceso que tiene sus peculiaridades. Es igual que los sectores, cuando me dicen qué difícil es trabajar en el sector aeronáutico, ¿vale? Es verdad, pero prueba a meter un producto en el sector salud, ¿vale? Entonces verás que tiene otras peculiaridades, ¿vale? No es Airbus, no es Boeing, pero tienen sus peculiaridades, con lo cual todo tiene su dificultad. Sí es verdad que, por lo que a mí me toca, ese paso de la ciencia básica a ese demostrador que tú puedas enseñar a una empresa de que eso es viable, pues eso es donde nosotros estamos más focalizados y donde estamos realmente vemos las diferencias que es desde que tú tienes una prueba de viabilidad en laboratorio hasta que lo pasas a una planta piloto. Y vamos por ejemplo, a síntesis de nanomateriales, ¿no?, que es lo que más conozco. Tú cuando haces una síntesis de nanomateriales en un laboratorio y cómo se comporta, por ejemplo, un nanotuburo de carbono o un antibacteriano basado en nanopartículas de plata, pues es totalmente diferente a cómo se comporta cuando vas a una planta piloto. Porque tenéis problemas de coalescencia, de aglomeración, y una vez que tienes aglomeración ya deja de ser nano, ya es micro.
Y entonces ya las propiedades que tienes como nanotecnología cambian. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando cogemos ese conocimiento a la universidad del CSIC, lo tenemos que pasar a una planta piloto, casi empezamos de cero. Casi empezamos de cero. Hay que hacer nuevas simulaciones de fluidos, hay que volver a ver cómo fabricamos y evitar esa coalescencia mediante aglomeradores, etcétera, de esas nanopartículas. Y esa parte hay que financiarla. Y tiene un riesgo tan alto como la parte de investigación básica. Y eso hay que financiarla. Y estamos muy focalizados en la investigación básica, que hay que estar. Estamos muy focalizados en llevar el producto al mercado a la parte privada, pero en esa parte del medio estamos un poco abandonados. No voy a decir un poco, porque no sería justo, y aquí voy a mencionar a la Consejería de Ciencia, porque hay que ser agradecido también en esta vida, porque lo ha entendido desde el principio. Y yo quiero que saquéis demostradores. Y esos demostradores sí que es una colaboración público-privada. Tiene que haber inversión privada, por supuesto, yo quiero este producto, pero redúceme el riesgo, porque el riesgo es alto. Si siempre estudiábamos el riesgo disminuye a medida que vamos llegando al mercado. Pues pero no disminuye muy rápido, ¿vale? O sea, cuando estamos en la parte del medio también hay riesgo. Entonces, esa parte de cómo hacer ese demostrador, que realmente tú puedas mostrar que yo puedo fabricar 50 kilos de nanotubos de carbono con las mismas propiedades que como las hago en el laboratorio, y repetitivo, porque eso es muy importante. La gente cuando nosotros trabajamos con grandes empresas y pequeñas, nos piden calidad, ¿vale? Que eso es una cosa importante, calidad. Pero mira, nosotros a veces entendíamos la calidad como que no hubiera fallos en una pieza, por ejemplo, ¿no? No es tanto eso como que el fallo sea siempre el mismo. Yo si tengo una pieza, la repito 10 veces y tengo fallos y cada vez son diferentes, pero si yo tengo un fallo específico que no es crítico y es siempre el mismo y entiendo por qué es, eso sí se puede llegar al mercado, porque es muy difícil tener un producto perfecto, ¿no? Eso nos pasó con una empresa israelita del sector aeronáutico. Entonces, sí que hay mecanismos y ahí abogo porque en esa parte de demostradores pongamos más énfasis, más dinero y más colaboración público-privada. Muchas gracias. Eduardo, la cadena de la... La cadena de la innovación. Hablaba Daniel de todos estos pasos. ¿Qué papel deben de jugar los diferentes agentes para lograr ese eficaz desarrollo de la innovación? ¿Qué colaboraciones debemos de potenciar? ¿Qué solapamientos, que también los hay, debemos de evitar? ¿Es posible lograr ese ecosistema, ¿no?, en el que todos ganen? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ese sería un poquito el objetivo. Perdón. Sí, aquí estamos hablando de colaboración, estamos viendo perfiles diferentes y yo creo que también es importante para que la colaboración sea eficaz. Yo creo que también tenemos que ir conociéndonos también qué hacemos bien, qué no hacemos bien, cuál es nuestro hueco. Hoy ha salido en la presentación antes de, apunto por aquí, era Alberto Villa, ha salido de los TRLs, luego ha vuelto a salir por aquí, tema de madurez tecnológica. Yo creo que también es importante, con flexibilidad, porque no hay que ser rígidos, pero sí también ir viendo un poquito cuál es el papel de cada uno de los que estamos aquí, también abajo, ¿no? Es decir, al final tú tienes en principio la universidad, los centros públicos, pues evidentemente tienen un hueco clarísimo, pues en diseñar y validar una tecnología en un entorno de laboratorio, etcétera, pues lo que llamamos TRL 3, 4. Luego, los centros tecnológicos tendríamos que ser capaces de coger eso y ponerlo a una escala que sea apetecible para las necesidades de la empresa, llegamos a 7, 8 y la empresa pues convertirlo en producto, etcétera, ¿no? Y lo que he dicho, los consorcios, pues órganos de validación, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso funciona y yo creo que muchas veces los problemas vienen pues porque nos cuesta no meternos en los demás sitios, es decir, yo creo que la universidad, pues es muy típico que el profesor de universidad lleva 4 o 5 años trabajando con esto y no va a soltar a su criatura, y llega el momento que el laboratorio pasa y al final se pone a hacer pues un pilotaje, una validación, una escala industrial y se mete en un terreno que no conoce normalmente. O si se pone, por ejemplo, dice, no, yo monto una empresa, pero no la deja volar sola, sino que la tiene con una cuerda. Entonces, bueno, nos cuesta. Los centros tecnológicos también, nos metemos donde nos llaman. Nos podemos meter en un terreno de investigación más básica que no suele pasar mucho porque nos quedamos sin dinero enseguida.
Es decir, porque es un tema de financiación. Pero, sin embargo, sí que a veces pues, es verdad que podemos abordar temas que ya están más cerca de... No podemos llegar al mercado, no podemos vender, no podemos dar soporte técnico de un producto y a veces pues tenemos esa tentación, ¿no? O incluso la consultoría a veces pues es interesante y complementa el I+D, pero no puede ser tu modelo de negocio basado en consultoría. Entonces estás invadiendo también otra línea, ¿no? Y las empresas también. A las empresas a veces les da por ser centros tecnológicos y al final en vez de entender el I+D+I como pues una inversión para crear su futura tecnología, pues bueno, pues al final un poco lo ven, parcialmente al menos, como una forma de financiar su grupo de I+D. Y entonces, es decir, todos nos metemos un poco y creo que eso es importante. Si vamos viéndonos y aprendiendo lo que podemos hacer, pues podemos colaborar, ¿no? Y yo creo que lo que comentaba, si es posible ese ecosistema, pues yo creo que sí. Si cada uno está en su sitio, primer punto. Yo creo que el segundo también es muy importante, pues hablar claro. Es decir, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo y qué quiero aportar y qué quiero obtener antes de empezar? No puede ser que a mitad de... No, es que esto no lo puedo contar, esto no lo puedo poner, esto yo pensaba que me iba a llevar esto, ponemos todo junto, vemos qué queremos aportar y obtener. Yo creo que también es importante algo que es muy genérico, pero ponerse en la piel del otro. Es decir, bueno, realmente este también tiene necesidad, y entonces nos ponemos en la piel del otro y valorar. Ya sé, lo mejor es lo que hacemos nosotros, pero sí es cierto valorar lo que hacen los demás, ver que son necesarios y entonces empiezan a salir, pueden empezar a salir las cosas, ¿no? Y lo último ya diría también que es un tema de inteligencia, porque si yo formo un equipo con universidades, empresas, etcétera, es que es muy importante para mí que se queden muy contentos y que obtengan muchos beneficios, porque lo mejor que puede pasar es que la gente diga, apúntate con el CEIT, que te va a ir muy bien, te vas a forrar o te vas a no sé qué, o vas a publicar mucho. Entonces, hombre, que nos demos cuenta que esa es la mejor gestión comercial. O sea, nos falta un poquito a veces eso, ¿no? Si conseguimos ese engranaje, pues bueno, ¿por qué no se puede crear ese ecosistema, no? Que otros países yo creo que lo manejan mejor. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que lo de ponernos, bueno, lo que decía Daniel, ¿no? Las personas, ¿no? Que es tan importante ya no solo la formación técnica, sino el valor personal, y en ese valor personal está también, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que yo creo que a veces no hacemos ese ejercicio con la frecuencia que tal vez deberíamos. Y yendo a esto que hablábamos, ¿no? de estas misiones, de estos retos, Eloy, bueno, Europa, pues está claro que en su programa Horizonte pues ya habla de misiones. Nosotros aquí en el Principado también hemos tenido la convocatoria de misiones, ¿no? Buscando, ¿no? que todos, eso, universidad, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas, trabajemos juntos, ¿no? Está claro que es la tendencia, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿cómo ves esta facilidad o esta dificultad, ¿no? a la que nos vemos abocados, ¿no? de trabajar juntos para ser exitosos en las convocatorias? Bueno, yo creo que hemos estado hablando de esto durante toda la mesa redonda y es muy complicado, pero en mi opinión, y yo llevo muchos años, soy muy viejo, cada vez hay más interacción, aunque con todos los problemas y todas las situaciones extrañas que se puedan producir, cada vez hay más relación entre los distintos sectores, desde el sector básico. Yo no hablaría de investigación básica, yo hablaría de investigación buena o investigación mala. Una investigación que es básica durante 50 años, el mismo tema, eso no es investigación básica. Hay otras, y vamos, tenemos un ejemplo vivido en propia piel, y es el tema de las tecnologías electroquímicas microbianas. Esto a principios de este siglo se trataba de utilizar microorganismos activos eléctricamente para generar electricidad. Y en lo que ha derivado eso, en nuestro caso, por ejemplo, es en tratar aguas residuales utilizando materiales conductores. O sea, quiero decir que eso debemos cambiarlo, y también cambiar el tema de la educación. Está claro que hay que formar también en humanidades, hay que formar en humanismo,
y que eso va a flexibilizar, en mi opinión, también las relaciones. Y yo diría que no dirigir a los estudiantes, que los estudiantes elijan de qué manera se quieren formar. O sea, flexibilizar, eliminar trabas burocráticas es muy difícil. O sea, decir esto es sencillísimo. Llevarlo a la práctica es complicado, pero bueno, intentémoslo. Y si la sociedad se convence de eso, ¿por qué no podemos llegar a una situación de ese estilo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo que no hay ni investigación básica ni aplicada, ¿no? Hay investigación buena y mala. Lo que pasa que eso igual esos adjetivos nos gustan menos, ¿no? Porque nadie quiere estar en el lado de lo malo, ¿no? Pero sin duda. Bueno, ahora abrimos turno para todas las personas del público que quieran preguntas, comentarios, este futuro que nos viene, que ya está, ¿no? Toda la riqueza que tenemos en España, que yo creo que sí que es verdad, ¿no? Nos cuesta a veces reconocerlos, pero hay grandes investigadores, grandes empresas y muchas ganas de trabajar juntos. La administración, igual algo de dinero para poner también. Así que, bueno, queda el turno abierto para todos aquellos que queráis participar. No sé cuánto ratito tenemos, unos 10 minutos, ¿verdad, Julio? Nos hemos alargado un poco más de la cuenta, ¿verdad? Ya estamos todos un poco cansados hasta ahora, con los niveles de glucosa un poco bajos. Yo más que una pregunta es un poco de experiencia y un poco de reflexión, ¿no? Yo hace unos años tuve una invitación de un profesor de la universidad con el que ahora trabajo mucho, hace como 20 años. Entonces, me quería convencer de la transferencia, entonces yo le decía, pero yo, los experimentos con gaseosa, yo tengo que depurar y a mí, yo no tengo que pagar, digamos, a mí me contratan para depurar y para ser eficiente y para tener resultados. Entonces, yo no puedo, bueno, esto ha cambiado absolutamente, a todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay muchísimas oportunidades y necesidades, y ya no hablo solo de lo que nosotros depuramos, de lo que depuran las industrias, cada una de las industrias, de la minería, o sea, hay muchísimas necesidades y problemas no resueltos, ¿no? Y yo sí que creo que hay un ecosistema en el que nos tenemos que apoyar y tenemos que acompañarnos, porque nosotros al final tenemos que encontrar efectivamente resultados y tenemos que apoyarnos en los centros tecnológicos y en la universidad. Muy diferente la experiencia de la universidad de los centros tecnológicos, no solo de los tiempos. Corrijo una cosa, la universidad quiere publicar cuando ella quiere publicar. Y hay veces que tú necesitas resultados o quieres compartir resultados y te dice, oye, que tengo que publicar, espera un poco. Esto me refiero a la experiencia del COVID, ¿no? Bueno, y en el COVID era urgente tener resultados, sanidad necesitaba resultados. Bueno, entonces, la experiencia, por ejemplo, y vuelvo un poco a la mesa anterior, de la compra pública innovadora nos ha permitido, yo creo que es un buen camino. Tú o los centros, digamos, las organizaciones definen sus retos, los exponen y la gente dice, yo puedo aportar dentro de este reto, yo no lo puedo resolver entero, yo puedo aportar esto, que igual está en un TRL yo puedo aportar lo otro, y al final el resultado es bueno. Y es una forma de que financiemos las administraciones, porque en el fondo estamos financiando, pero también que tengamos al final un producto que justifique que nosotros hayamos gastado dinero. Yo creo que esto a lo que nos ha llevado, digamos, el CEDETI, porque nos daba financiación, pero que igual algún día no hay financiación, es el camino de buscar una solución, digamos, que satisfaga a todos. Que caminemos hacia un resultado, que nosotros necesitamos un resultado,
y que ese resultado se constituya. Y luego yo también digo que en esto es muy importante la generosidad, porque, claro, el que quiere ponerse una medalla, el que quiere publicar su artículo no sé qué, el otro, el que quiere... el que tiene ya una patente que tiene que aportar y dice, pero yo no te doy el código, esto me refiero a las empresas también, yo no te doy el código, pero es que yo si no me das el código o el algoritmo no puedo... Bueno, yo creo que requiere mucha generosidad por parte de todos, creo que tenemos mucho que aprender. Era más que nada una reflexión, pero bueno, y agradeceros que ha sido interesantísimo vuestra visión, ya puestos en el lugar del otro, nada más. Puedo, por alusiones del SARS, a ver, yo no he tratado de evitar decir que eso que se hizo no estuvo bien, no, estuvo fenomenal, pero creo que no nos podemos dormir en los laureles, o sea que hay que continuar para que, esperemos que no, que sea de aquí a 100 años como muy pronto, pero las cosas parece que no pintan así, si hay alguna otra que le podamos sacar más partido a los datos. No estoy diciendo otra cosa, o no trataba de decir otra cosa. Bueno, a los datos y a todo el conocimiento que se ha generado, ¿no? Yo creo que ayer contaban del Consorcio de Aguas también de Gijón, ¿no? Todo lo que se ha puesto en marcha, el desarrollo de esos procesos de centrifugación, que ahora se pueden utilizar para detectar otros virus, otras infecciones. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Sacarle jugo a todo ese conocimiento y a toda esa infraestructura que se ha puesto en marcha, que sin duda ha sido un esfuerzo tremendo, ¿eh? Clarísimo, o sea, si alguien... O sea, yo... para nada dudar de la bondad de lo que se ha hecho. Digo, simplemente dar un paso adicional. Una cosita sobre lo que han comentado. Hay un punto que me parece muy interesante que has comentado de la compra pública, que ha obligado a reflexionar sobre las necesidades. Yo creo que ese también es un punto muy importante. Está bien que salga luego la cosa adelante, pero yo creo que hay un cierto riesgo, sobre todo cuando los consorcios, entidades públicas se ponen a hacer I+D y de alguna manera pues van recibiendo de la universidad cercana, del consorcio, pues está bien, pues me parece bien, pues voy probando, es decir, hace falta una estrategia. Y entonces yo creo que lo que hay que hacer es con los centros con los que estés, antes de decir este proyecto sí, este no, vamos a sentarnos y vamos a definir una estrategia, con quien sea. Y luego ya a partir de ahí vas poniendo proyectos que se alineen en esa estrategia. Porque si no, al final es una perdigonada de cosas que todas son interesantes. Pero a mí, en mi situación y con mis problemas, ¿qué me interesa? Entonces esa reflexión que, por ejemplo, en la compra pública la tienes que hacer. Pero si no haces compra pública, la tienes que hacer también para alinear los proyectos, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por vuestras reflexiones tan interesantes.